están ustedes? Muy buen día, un gusto saludarlos. Hoy día vamos a conversar de un tema que ahora, en unos días más, empieza a regir. En el mes de enero del 2024 comienza a regir la nueva normativa que establece, entre otras medidas, que los conductores de transporte de aplicación deberán contar con licencia A2. Analizaremos los efectos y alcances que podría tener esta medida con la académica de la Escuela de Ingeniería, Construcción y Transporte de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Alejandra Valencia. ¿Cómo estás tú? Muy buen día, un gusto saludarte. Hola Miriam, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Agradezco mucho estas instancias para poder conversar sobre temas de transporte. Sí, porque no solamente quiero hablar contigo del tema de las aplicaciones, aunque es algo que está muy de moda en este minuto, porque ya está por regir. Cuéntame un poquito a grandes rasgos de qué se trata esta nueva ley que entra en vigencia ahora, lueguito, y después vamos analizando punto por punto, ¿te parece? Me parece. Bueno, a grandes rasgos, esta ley es una ley que se implementa para poder normar todo lo que es transporte a través de aplicaciones. Principalmente es colocar como las reglas del juego para aquellos que quieran trabajar en este tipo de trabajo que es a través de las aplicaciones, puedan estar regidos ya sea por el número de cilindradas que debe tener el vehículo, que son desde 1.400 cilindradas, bueno, poseer una licencia profesional. También deben contar los conductores con una antigüedad máxima de 7 años como vigencia de su automóvil para poder utilizar estas aplicaciones. Eso como en términos generales, esas son como yo diría la parte que más afecta a los conductores de estas aplicaciones. Oye, y en general a los usuarios, ¿en qué nos podría llegar a afectar esta aplicación? Yo creo, esta ley, la aplicación de esta ley, porque yo me imagino que a lo mejor va a haber muchos autos que van a tener que salir de circulación, ¿no es cierto? Bueno, ese es una de las problemas que uno podría visualizar en cuanto a esta nueva normativa. Porque claro, pedir 7 años como máximo de antigüedad dejaría muchos vehículos fuera. Lo mismo el número de cilindradas. Mientras más cilindradas tiene un vehículo, mayor es la cantidad de contaminantes que da al medio ambiente. Entonces, si más encima la estamos restringiendo a que sean mayores, uno podría pensar, bueno, también va a haber mayor cantidad de contaminación al ambiente. Esas dos normativas podrían sacar de circulación un alto número de vehículos que realizan funciones de transporte a través de las aplicaciones. Ahora, que se norme a mí me parece que es correcto, porque debería también estar normado, así como los taxis colectivos tienen una serie de deberes que cumplir en cuanto al tipo de vehículo, las revisiones técnicas, la licencia de conducir, etcétera. Un conductor que está haciendo servicio de pasajero, que es una persona común y corriente, también debería tener al menos debería brindar un servicio más profesionalizado, sobre todo si se puede ver expuesto, por ejemplo, a algún accidente, algún siniestro en el tránsito, y por lo tanto uno podría ver que desde ese punto de vista el pasajero estaría más resguardado. El problema es que al salir este número de vehículos en circulación, se van a ver muchos usuarios afectados, porque no hay un número de taxis colectivos que cubra la demanda que están hoy en día cubriendo los vehículos de aplicaciones, sobre todo en zonas que son más rurales o que tienen eh, menor calidad de transporte público en cuanto a frecuencias, por ejemplo. Oye, tú nos mencionaste ahí el tema de la competencia con respecto de los taxis y los taxis colectivos. Tengo entendido que ellos tienen una normativa más o menos dura, pero yo no sé si se cumple realmente, porque como dices tú, algunos taxis colectivos que
son ya un poquito viejitos, ¿no? Que están más o menos en malas condiciones, pero hay lugares, como dices, que a los que no llega el transporte público de otra forma, es decir, se manejan todos a través de los taxis colectivos. En las aplicaciones no existía ningún tipo de normativa, porque yo me acuerdo que cuando partieron los vehículos de aplicación, todos eran nuevitos, incluso uno los veía impecables, los mismos choferes andaban impecables. Hoy día ya la cosa está un poquito más desarmada, ¿es así? Bueno, de hecho es así. Si uno lo observa, a mí también me ha tocado de repente ver vehículos que están chocados, polarizados y que en realidad y que yo veo que ese es el auto que me va a llevar y yo no me subo porque me da desconfianza. Entonces, yo creo que lo que tú mencionas es claro, o sea, uno también quiere que el servicio sea profesionalizado, que el conductor que efectivamente aparece en la aplicación sea el que te va a llevar y no que ocurra, por ejemplo, ¿por qué la gente empezó a usar este tipo de servicios? Porque le daba más confianza que subirse a un taxi colectivo que de repente muchas veces, si bien un gran número de personas que conducen taxis colectivos son personas que uno sabe que son personas intachables, que cobran lo que corresponde, pero también hay un grupo que el sistema que desprestigió de cierta manera los taxis colectivos, cobrando mayor tarifa, adulterando la cajita que tienen para el taxímetro, para circular. Entonces, ese tipo de actos son los que van perdiendo cierta confianza en los sistemas tradicionales. Entonces la gente optaba por este otro sistema, que yo sé cuánto me van a cobrar, sé cuál va a ser la ruta, sé quién me va a llevar y además yo puedo ver si esta persona que me va a transportar, qué calificación tiene por parte de los otros usuarios y así como ellos nos califican a nosotros, nosotros también calificamos al personal. Pero hoy en día hemos visto que ha ocurrido que, por ejemplo, personas de servicios que están realizando servicios de aplicación han asaltado a personas, por ejemplo. Entonces también ahí creo que falta una mayor fiscalización de las mismas aplicaciones para quienes están conduciendo, porque aparentemente no están haciendo ese filtro correspondiente y verificar que efectivamente quienes están conduciendo son las personas que están llevando a los pasajeros. Y por otro lado, yo no sé si se han relajado también las restricciones para poder ingresar a este tipo de servicio, porque en un principio era bastante restringido. Sí. Había bastante restricción y también tengo la impresión de que hoy en día eso se ha relajado bastante. Sí, a mí me ha pasado que últimamente de repente me aparecen, no sé, yo pienso en la cosa estética a lo mejor, ¿no? Pero Mm. también ahí hay un tema. ¿Habría una posibilidad a lo mejor de poner lo que dice que tenga la revisión técnica al día? Uno no sabe realmente si el auto está o no está en condiciones de andar. Ahora, ¿habría alguna posibilidad a lo mejor de tener una, no sé, una estampilla, por decirlo, en alguna parte visible del auto en el que diga este auto está 2023, digamos, listo? O 2024 aparece con la nueva estampilla, no sé, alguna fórmula en que el usuario sepa si realmente está en un auto seguro. Yo creo que eso puede ser un poco más difícil de implementar, ¿Mm? pero quizás sí dentro de la misma aplicación que los conductores pudiesen subir la información correspondiente y a uno le apareciera en qué estado está ese vehículo, por ejemplo. ¿Mm? Porque también hacer diferencias en cuanto a lo que es la normativa de los distintos tipos de vehículos es un poco complejo, sobre todo por el tema de la, ¿cómo se llama? De la competencia, de que haya un problema entre los taxis y los usuarios, perdón, y los servicios de aplicación, que en algún minuto en realidad hubo bastante conflicto entre ambas partes. Sí, Entonces yo claro, en creo el que aeropuerto se sacaban la mugre a cada rato.
se Sí, no agarraban a solo en el palo. aeropuerto, en varias partes ocurría eso, sobre todo en horario nocturno, salidas de discoteca, por ejemplo, o eventos masivos, ocurría mucho ese tipo de acciones. Pero yo creo que así como las aplicaciones eh, eh, están a la vanguardia en cuanto al uso de la tecnología, los taxis colectivos también deberían estar a ese mismo nivel, es decir, que uno también pudiera verificar al conductor, a la patente del vehículo, qué condiciones están, etcétera. No solamente que aparezca una ficha en el taxi donde aparece el nombre del conductor y toda la información, porque uno ya está sobre el servicio, por ejemplo. Entonces, si bien ellos también tienen la opción de participar en estas aplicaciones, hubo en alguna ocasión la utilización del Easy Taxi, pero parece que no tuvo tanta fuerza como, por ejemplo, el tema de las aplicaciones móviles. Entonces, yo creo que ahí también hay que incentivar de que de alguna forma esta competencia sea leal y que en el fondo sea para un beneficio de los usuarios finalmente. Porque uno esperaría que a lo mejor con tanta restricción que va a haber ahora en estas aplicaciones móviles, los vehículos, el pasaje de los vehículos también suba. Eso es una cosa que, claro, le va a doler el bolsillo a uno porque obviamente las aplicaciones van a subir seguramente Ujú. los valores. Pero otra cosa con respecto de eso que quiero, antes de sacarte un poquito y que nos vamos un poco al tema del transporte en general. Eh, respecto de el tema de las aplicaciones, un, a ver, ¿existe una verdadera fiscalización a los que son los dueños de las aplicaciones en general? Porque ellos son los que han ido abriendo un poquito el, eh, el, el- el tema y están apareciendo personas que al principio no aparecían, eran de otro estilo, eran otro tipo de autos. Y ahí también quiero preguntarte después el tema con los niños, qué pasa con las sillitas de los autos, para los niños? Ya, mira, desconozco si las aplicaciones realizan las fiscalizaciones correspondientes a sus usuarios o simplemente ellos se inscriben y una vez se olvidaron si cumplieron con todos los requisitos. Esa información no la manejo, no sé cómo funcionan ahí las aplicaciones, pero me imagino que ellos deberían al menos estar fiscalizando quiénes son las personas que están realizando el servicio. También por un tema de imagen y un tema de mantener un cierto estándar en cuanto a su sistema. Ahora, en cuanto al uso, yo tengo entendido que lo- la, al menos la gente que yo conozco no cuenta con sillas para llevar a niños, por ejemplo, que quieren realizar un viaje. En ese caso, tampoco ocurre en los taxis colectivos. Entonces, ahí en ese caso debería ser, los taxis, perdón. En ese caso debería ser la misma persona que debería proveer la silla para luego Claro. poder llevar, porque sería muy complejo que un taxista, por ejemplo, tenga sillas para las distintas edades de los niños. Ahora, sí hay ciertas consideraciones que tienen que ir atrás, con los resguardos de los padres, pero claro, están expuestos a mayor riesgo los niños que están circulando, ya sea en taxis colectivos o en estos vehículos de aplicación. Sobre todo los vehículos de aplicación, porque pasan a ser autos particulares. Al menos los taxis colectivos, uno sabe que es un taxi colectivo y si ven que van niños, podría haber quizá algún... Deberían circular con mayor precaución también. Yo tengo entendido que, como dices tú, los taxis y los taxis colectivos están exentos de el tema de las sillitas para las guaguas o para los niños pequeños. Ujú. ¿Esto en la ley nueva de aplicación está contemplado?
No se dice, no se habla, No, no, ya, no está contemplado. Y yo creo que ahí son los hay padres un vacío. hay un vacío y son los padres los que deberían ser los responsables de llevar silla. Ahora, también uno podría, así como yo sé que, no sé, pues hay conductoras de aplicaciones que solo llevan a mujeres. Claro, Entonces ellas tienen filtros para llevar solo a mujeres. Podrían también haber filtros que podrían llevar a mamás con niños, por con niños ejemplo, y pequeños. con niños pequeños y llevar una silla dentro del Claro. vehículo o que la puedan instalar para llevar a los niños. Y en caso contrario, los padres deberían hacerse cargo de proveer la silla en Claro, caso sería que fuese terrible, sí, porque necesario. imagínate andar con la guagua y más encima con Y la más encima de silla. la silla. Yo creo Claro, que a lo mejor la van estamos a asimilar. pensando ahí, mm, claro, ahí estamos pensando en viajes eventuales, y que la claro, persona vaya con otra persona y que vaya a un lugar y que después pueda trasladarse. Pero mm, en una emergencia, obviamente que va a estar sin silla y va a tomar el quedarían, primer vehículo quedarían exentos de que la multa, encuentre. por lo tanto. Claro, Claro. claro. Claro que sí. Oye, te quiero sacar un poquito ahora del tema solamente de las aplicaciones, pero tú eres ingeniera en transporte, así que Ujú. obviamente me vas a poder contestar. ¿Qué opinas tú del rayado que se hizo con el Transantiago y que ahora se llama Red? ¿En qué sentido? Porque eso es muy amplio. Bueno, es que justamente quería partir de lo más amplio a lo más pequeño. Me refiero a que toda la gente echa de menos las micros amarillas, que le gustaban las micros amarillas porque las dejaban en su casa, a pesar de que a lo mejor a veces estaban 2 y 3 y 4 horas arriba de una micro porque se daba chorrocientas vueltas esta micro. Hoy día la idea es, en general, el metro y un sector, por lo menos acá en Santiago, estoy hablando de la región metropolitana, en el metro y los alimentadores, que eran esta red central que iba por la Alameda, Las Condes, Apoquindo, etcétera, hasta La Reja, y todos los demás buses llegaban a estos alimentadores. Pero esto se ha ido cambiando, se ha ido variando porque hay lugares a donde no llega. Y le quedaban a muchas, muchas cuadras las micros. ¿Qué piensas tú? ¿Es perfectible? ¿No anduvo bien? Teóricamente era perfecto, pero en la práctica no funcionaba. A ver, partamos desde el principio. Las micros amarillas no eran un buen servicio, más allá de que la gente las eche de menos. Era un sistema informal, en el sentido de que no había una formalización, una profesionalización del servicio. Cada persona o cada conductor podía ser dueño de su vehículo, en este caso su bus, entonces eh, teníamos destinos, como decías tú, prácticamente todo Santiago. Siempre había una micro que servía para ir a cualquier punto, independiente de las horas en que ese tiempo se demorara. A eso hay que sumar que había muchas horas desocupadas, es decir, costo operación del vehículo era ineficiente porque muchas horas donde los buses o circulaban vacíos o con muy pocas personas. Eso por un lado. Entonces, el sistema se estaba deteriorando tanto en ese tiempo, estamos hablando de los años, poco antes de los años 2000, y se realizó este plan que era el Plan de Transporte Urbano de Santiago, el PETUS, más o menos, un poquito antes de los años 2000. Eran 10 programas, dentro de ese plan habían 10 programas, y uno de esos programas era Transantiago, uno de los 10. El problema básicamente fue que se quiso hacer algo similar a lo que tiene Bogotá con el Transmilenio, Colombia con el Transmilenio, pero Transmilenio es como un sistema de metro de superficie. ¿A qué me refiero a eso? Que tiene ciertas líneas en ciertas rutas, pero no cubre toda la ciudad. Y lo que se quiso hacer acá fue implementar un sistema de alimentadores, que donde se incorporaron, muy bien lo explicaste tú, metro, buses, troncal, alimentadores, pero ampliado para toda la ciudad. ¿Iban a haber mayores transbordos? Sí, porque la idea era optimizar el servicio, que la gente se demorara menos.
No funcionó porque el número de buses no estaba en el momento en que el número de buses necesarios, que partió como alrededor de 4.500 buses, y ella antes estábamos hablando de cerca de 9.000 o 10.000 buses. Incluso llegó a haber hasta 12.000 buses cuando teníamos en las micros amarillas. Entonces hubo mucha demanda que no fue cubierta por este servicio en un principio. Tampoco era decir los 2.000 o 3.000 buses que nos faltan, los pedimos y llegan el próximo mes, porque eso toma bastantes meses para que se puedan construir esos buses. Así que ahí hubo una mala planificación. El sistema pasó a ser completamente, ¿cuál es la palabra? Privado. ¿En qué sentido? En que se tenía que autofinanciar. Para eso había que llevar los buses en su máxima capacidad, tanto los buses como el metro. ¿Ya? Entonces finalmente eso no funcionó porque además las inversiones que se hicieron hacia el transporte público, cerca de un 8%, menor a un 10% fueron para el transporte público, y todas las otras inversiones que se hicieron en transporte fueron hacia el metro, y el resto, algo así como 40% a la extensión de metro y el resto para las autopistas, porque en ese tiempo vino todo el boom en las autopistas, más allá de que fuera privado, público-privado. Entonces, obviamente, que un sistema que no tenía las pistas solo bus, la infraestructura, no iba a funcionar, no iba a funcionar. Eso desde un principio. Se han hecho mejoras al día de hoy, bueno, y eso generó que hubiera mayores evasiones. Cosas buenas del Transantiago o de red, quizás el tema de las tarifas integradas, creo que es algo que ha funcionado bien dentro de este sistema. Las paradas de los buses, sobre todo en los ejes principales. Desconozco un poco lo que pasa más hacia la periferia, pero los ejes principales, los buses se detienen en las paradas que corresponden y no como antiguamente, que los buses paraban en todas las esquinas, y eso finalmente generaba mayor congestión. Haber seguido con las micro amarillas iba a ser un dolor de cabeza, porque la partición modal había aumentado mucho había aumentado la partición modal del vehículo particular en relación al transporte público. Si bien el transporte público estaba alrededor del 45, 46% antes de Transantiago, estamos hablando de 2012, 2000, no me acuerdo cuándo fue la última encuesta de origen-destino del 2012, la anterior debe haber sido como el del año 2000, anterior a las del 2000. Estoy hablando de la encuesta de origen-destino anterior del 2000. El parque automotor había aumentado la partición modal y el transporte público había bajado más de 10 puntos en cuanto a uso. Entonces ahí el Estado lo que decidió en ese momento fue fortalecer el transporte público para que no siguiera aumentando el cambio de transporte público a transporte privado. Pero no se hizo un buen sistema. Entonces, al no haberse hecho un buen sistema, uno ve que hoy en día sigue creciendo la mayor cantidad de gente usando transporte privado por sobre transporte público. Si eso no se hubiese hecho, quizás estaríamos en cifras peores de transporte público, de uso de transporte público y mayor congestión en las calles. Porque incluso después de la pandemia hubo también un aumento en el número de vehículos particulares por sobre el transporte público. Ahora, el sistema ha ido mejorando en el sentido que han ido cambiando mucho los buses. Tenemos buses que ahora son eléctricos, buses que tienen aire acondicionado, que tienen opción de Wi-Fi. Las frecuencias también han mejorado en varios de los ejes. Ciertos servicios que tenían
poca frecuencia, ha aumentado el número de frecuencias, aumentó el número de líneas, se ha ido trabajando en esas áreas. Lo que estamos al déficit es en el tema de la evasión, que se hizo un poco de costumbre de no pagar el pasaje. Si no pagamos el pasaje, no se pueden hacer mejores inversiones tanto en los buses como en la infraestructura. Entonces, igual este es un círculo vicioso. Implementar, bueno, todas estas conexiones entre bus, metro, en los ejes donde funciona bien el transporte público, donde no se meten los autos particulares, muchas veces es hasta más rápido y hasta más expedito que la misma línea que en la misma línea del metro, en algunos horarios, sobre todo cuando uno va en horario contrario al horario de la demanda. Por ejemplo, uno se puede ir sentado, uno puede ir más cómodo y tiene alta frecuencia también, versus que uno se sube al metro y el metro está prácticamente a capacidad, sobre todo en los horarios punta. Claro que sí. Oye, me quedaron un montón de preguntas, pero se nos acabó el tiempo. Me quedaron un montón de preguntas porque tenía, además, quería haber hablado contigo con este tema de las vías reversibles que de repente dejan la embarrada, con esto de que a la mañana es a una hora, en la tarde es a otra hora, para otro lado. Hay algunos que son solo transporte público, hay algunos que en emergencia. O sea, ahí hay un cambio que yo creo que culturalmente no lo tenemos aceptado todavía, y vemos mucha gente y muchos accidentes que ocurren a veces porque la gente se mete contra el tránsito, por ejemplo, ¿no? Pero Sí. bueno, se nos acabó el tiempo, Alejandra. Pero cortito te podría decir que quizás ya no se justifican tanto estas vías reversibles con el nivel de congestión que hay en Claro, la ciudad. Sí, ahora, eso, las vías reversibles están pensando que vienen de los años 90, cuando todavía teníamos un parque claro. vehicular menor. Y hoy en día, si queremos fortalecer el transporte público y mejorar, porque es el que puede llevar mayor cantidad de personas, hay que mejorar el servicio también, pero las vías reversibles muchas veces generan mayor congestión. Entonces hay que hacer un buen estudio nuevamente para ver si en realidad se siguen justificando, porque probablemente hay horarios y sectores que ya no se justifican las vías reversibles. Bueno, y lo mismo con las rotondas, pero desgraciadamente ahora sí que se nos acabó el tiempo definitivamente. Muchas gracias, Alejandra, por haber estado hoy día con nosotros. Igual, muchas gracias. Cuando quieras podemos volver a juntarnos. Sí, pues conversemos de otras cosas también que tienen que ver con el transporte, ¿no es cierto? No solamente con la nueva ley, que era lo que nos convocaba hoy día, con la nueva ley respecto de los vehículos de aplicación. Conversamos con Alejandra Valencia. Ella es académica de la Escuela de Ingeniería de Construcción y Transporte de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Muchas gracias por haber estado hoy día en este punto de encuentro. Muchas gracias a ti, que estés muy bien. Chao. Igualmente, chao.